Quiero agradecer a la Academia por esta invitación de compartir y celebrar este encuentro fraterno junto a todos y todas, ¿no? Fratelli Tutti es una llave que nos invita a reflexionar sobre la formación y sobre todo sobre la formación política y la amistad social y la fraternidad. En la encíclica Fratelli Tutti es un todo apertura. Francisco se muestra como un maestro del diálogo y es un gran acto de apertura al diálogo mundial. Nos habla a la humanidad, iluminado sobre claramente su profunda fe cristiana. Se muestra al mundo más humanista, más cristiano, pero sobre todo más pastor que nunca. Se pone al servicio de nosotros como humanidad, porque pone en jaque a la mala política, con un llamado universal a reconstruir el mundo con esperanza y paz social, orientándonos para la prosperidad. Es por ello que quiero destacar básicamente algunas ideas claves de su pensamiento, sobre todo en el capítulo que él lo denomina la mejor política, porque quiero focalizar en lo que es, por un lado, la amistad social y la fraternidad, y por el otro lado lo que es la formación la formación de líderes latinoamericanos. Francisco siempre ha referido a la amistad social. Quienes fui privilegiada de participar en alguna misa de él en el Bajo Flores, al aire libre, en multitud de personas que compartíamos ese espacio y sus homilías. Él siempre nos iluminaba con un sentido llamado al reencuentro, a la reconciliación y al perdón. Y lo hace claramente también en esta encíclica. Francisco nos propone un pensamiento muy íntegro y muy equilibrado, porque nos invita a una discusión clara, directa y honesta, sin ocultamientos ni disimulos. Claramente nos muestra su corazón, porque lo que no puede ser negado, olvidado y simulado, sí puede ser perdonado. Todo su pensamiento es un llamado al diálogo y un profundo sentido de la escucha, un reclamo al sufrimiento del mundo y especialmente de los más vulnerables. Él siempre ha tenido un claro respeto de integrar, de mirar a las personas que más nos necesitan. Nos brinda muchas claves respecto a la responsabilidad social que tenemos todos como ciudadanos, pero sobre todo hace un llamado rotundo y profundo a la clase dirigente y sobre todo a los líderes. Nos hace una gran convocatoria al liderazgo basado en el servicio a los demás, con suma y profunda convicción esperanzadora hacia la transformación y el cambio. El discernimiento de Francisco con respecto a la política pone en evidencia de que todos tenemos que rehabilitarla. Un profundo llamado de Francisco es esta idea de rehabilitación de la política, que es tan franciscana. Nos propone pensar que la responsabilidad social requiere un cierto sentido de cambio de paradigma cultural, político, social, y en consecuencia ese cambio de paradigma tiene que ser un cambio de cómo hacemos la política para transformar la realidad de las personas. ¿Somos responsables nosotros, nuestra generación, mi generación? Yo soy responsable de la transformación que hagamos en las generaciones venideras. Ayudarlos a ser capaces de transformar la economía, ayudarnos a ser capaces de volver a poner en agenda estos valores éticos. El futuro exige hoy la tarea de rehabilitar la política, que es una de las más altas formas de caridad, nos enseña Francisco. Ya no podemos ser tibios cristianos y simular
una sordera política permanente frente al llamado del Francisco, que es claramente a toda la humanidad. Tenemos que hacernos cargos. No podemos salvarnos solos, tenemos que salvarnos todos. Dijo alguna vez Francisco en el inicio de su pontificado a los jóvenes y al mundo entero: hagan lío, y no hay más maravilloso ruido, y ese hacer lío, perdón, que es aquel que hacemos entre amigos. Por eso, Francisco nos llama a transformar la realidad de todos en fraternidad. Miren, recuerdo una conferencia que hizo nuestro querido Papa Francisco en el Congreso de los Estados Unidos, a los congresistas. Allí aclama ávido, ¿no? En un profundo sentido de escucha. Ustedes son el rostro del pueblo, sus representantes, les dice a los congresistas, y están llamados a defender y custodiar la dignidad de todos. Custodiar la dignidad. Ese es el principal desvelo de la política. Ese es el principal desvelo de los líderes, y sobre todo los líderes latinoamericanos. Desvelar y velar y custodiar a la persona en toda su dignidad. La sociedad política perdura si se plantea como vocación, ¿no? Como la han planteado tantos líderes políticos y sobre todo tantos líderes humanistas y cristianos. Estamos llamados a satisfacer las necesidades de todos, pero sobre todo de los más desfavorecidos. Miren, jóvenes y líderes, Francisco nos ha brindado claves en la Laudato Si, sobre todo en esta idea de cultura del encuentro, ¿no? Esta idea de la importancia colaborativa y compartida de los ciudadanos, que participamos de estos espacios que él llamaba espacios de salvación comunitaria. Pero en esta encíclica escrita con una potente pluma profundamente social, política, cultural, religiosa, pero sobre todo una pluma trascendental, mira el mundo con profunda ternura y humanidad. Nos lleva a repensar nuestra misión, nos lleva a pensar nuestro legado, nuestra profunda razón de existencia en comunidad, con y para el otro. Nos trae a reflexionar sobre una palabra bastante bastardeada por muchos líderes y sobre todo por la clase dirigente, como es la palabra pueblo. Tiene algo más que no se puede explicar de manera lógica, sino más bien de manera pasional y manera existencial. Ser parte de un pueblo es formar parte de su identidad común, hecha de lazos sociales y culturales, la razón y el pilar de la construcción del capital social, como menciona muchas veces Robert Putnam, ¿no? Que es un político estadounidense, o Stefano Sammani, ¿no? Que es el italiano que le ha puesto pluma muchas veces, ha acompañado en temas de economía civil y social a nuestro querido San Juan Pablo II también. No es algo automático formar parte de este pueblo, sino todo lo contrario. Es un proceso lento, difícil, para llegar a este proceso común. Más aún nos cala hondo en el corazón cuando Francisco introduce en la encíclica Fratelli Tutti esta distinción entre populismo y popular. Creo que en muchos países de América Latina las formaciones de nuestros líderes están dotadas de aspectos que rondan más hacia lo populista, en vez de enseñarnos a ser más populares, en el sentido más etimológico del pueblo, de la palabra pueblo, ¿no? Esta idea de ser del pueblo, ser el pueblo, ser parte del pueblo. La academia en la que ustedes formaron y se formaron durante todo este año o este proceso, nos brinda luz en ello, porque forma líderes y políticos más humanos, más comprometidos, más humildes, más serviciales, más únicos y más cercanos al popolo, más cercanos a lo popular. Reconstruir la política como una de las formas más altas de caridad es el legado que ustedes tienen que dejar en la sociedad.
Nos decía recién el padre Luis, ¿no? En lo que nos decía. Esa semilla que tenemos que sembrar. Tenemos que ser cada vez más iglesia. Miren, Eduardo Galeano, que es este maravilloso escritor uruguayo, pareciera ser que nos dice que los políticos o están presos de la necesidad o están presos del miedo. Unos no duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen y otros no duermen por el pánico de perder las cosas que tienen. Y parece ser que quienes quieren domesticar al pueblo, este es un mundo que te domestica para que desconfíes del otro, para que desconfíes del prójimo. Pero para que sea una amenaza y nunca una promesa, para que aprendamos a vivir profundamente domesticados y vacíos de toda humanidad. Y Francisco en esta encíclica nos llena de esperanza, nos presenta una virtud para llenar nuestros corazones sedientos de buena política y de buena fraternidad. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Francisco entonces nos presenta la mejor política, política puesta al servicio del verdadero bien común. En cambio hoy, muchas veces, esta política se nos tiene que presentar como una nueva alianza, como una nueva alianza que nos indica el Evangelio. ¿Hay líderes populares? Claro que sí los hay, dice nuestro Papa, que hacen sentir al pueblo, que se sienten parte del pueblo, pero también tiene claro que hay un insano populismo, ¿no? Donde se convierte en la habilidad de alguien para cautivar en orden de instrumentalizar a la política en vez de acompañar a este pueblo. Sus palabras están colmadas de un profundo sentido de inclusión, de integración, pero sobre todo de apertura, un diálogo profundo y un profundo sentido de escucha al mundo. Nos invita a pensar en este capítulo, sobre todo, sobre legitimidad, sobre Estado de Derecho, sobre valores democráticos, sobre amistad social, sobre fraternidad, con un profundo sentido del saber ser. Cuán importante es que ustedes, líderes, sientan esta idea del saber ser. Del saber ser, pero también del saber hacer, ¿no? En un mundo donde la realidad no es una ficción y donde el saber tener parece haber tenido un claro y profundo sentido en este nuevo paradigma, que de por sí es mentiroso este paradigma del saber tener, porque en realidad el paradigma, claro que nos viene a mostrar el Papa, es el paradigma del saber ser. Nos recuerda una vez más también que la política no debe estar al servicio de la economía, sino hay que promover una economía con un rostro humano. La política no debe someterse a la economía y esta no debe someterse a los dictámenes de un paradigma que sea de la tecnocracia. Recuerdo, miren, un Te Deum en la Catedral de Buenos Aires, donde la imagen de la única barca que él usó tiempo atrás, ahora adquiere una concretización mayor en la figura del buen samaritano, porque no habría una verdadera fraternidad universal sin incorporar a los últimos, a los heridos, a los abandonados al lado del camino. Esta pandemia ha puesto en evidencia que libertad e igualdad son inciertas. Hay incertidumbre si no se colman y no se llenan de fraternidad. Aquí hay un secreto de la verdadera existencia humana, porque el amor a la propia patria se abre y se deja enriquecer por todos los pueblos. Francisco habla de fraternidad del pueblo de la humanidad. Destaca este valor de la política y en especial de esta política popular que les hablaba antes, de esta política que hace que sea propia del pueblo, que se brinda al pueblo. Ese pueblo que grita y se estremece por el dolor que sufre por el más débil. Y la herramienta para que dignifique su propia existencia, ahí están los líderes sociales. Francisco indica que esta encíclica es eminentemente una encíclica universal
una encíclica universal y social. Esto significa que cimentado en la reflexión desde la fe y desde el anuncio del Evangelio, se promueven valores y principios universales que compartimos todos los hombres y las mujeres de buena voluntad, con los cuales se debería construir una sociedad cercana al proyecto de Dios. El Papa nos propone que la sociedad entera seamos capaces de revisar toda nuestra estructura. Nos moviliza como ciudadanos, nos moviliza para que podamos ser capaces de encontrar esa fraternidad que pueda rectificar y orientar nuestras vidas. Él imagina una sociedad que integre y que no descarte, que perdone y que no condene, una comunidad universal reconciliada con todas sus heridas y al servicio de los pobres y los excluidos. Su crítica claramente es al liberalismo económico, ¿no? que cae en estas posturas populistas, o de izquierdas rancias o de derechas sórdidas. Él nos invita a ir por el centro humanista integral. Su peregrinar es constante, pausado y audaz. Francisco nos dice: jóvenes líderes, sean audaces y no tengan miedo de llevar el Evangelio. Por un mundo necesita una forma de pensar nueva, audaz, basada en el Evangelio. Como nos dijo Juan Pablo II, jóvenes, no tengáis miedo. Transitamos por un mundo que se ha empeñado en generar heridas, divisiones, rencores. Por eso propone una necesidad clara de amistad, de fraternidad, de reconciliación, en todos los ámbitos sociales, políticos, en el ámbito histórico. ¿Qué más? Por algo que nos llama la atención: perdonar no es olvidar. Para perdonar, propone el Papa, es necesario cambiar, es necesario transformar y evitar las cosas que han herido a tantos hermanos. El Papa nos invitó una vez a los jóvenes encontrar y poder leer los libros del padre Diego Fares, ¿no? Un padre jesuita. Y ahí fui y leí los libros del padre Diego Fares. Y ahí me quedo con un pasaje maravilloso, ¿no? Que resume todo su pensamiento, en donde indica: hay conflictos que no se resuelven por disciplinamiento, sino por desborde de amor y misericordia. Se acerca la Navidad y ahí Francisco nos invita en su encíclica a no buscar a Jesús en las luces de las ciudades, sino buscarlo en el pesebre. Hay que buscarlo en el pesebre, hay que buscarlo en el pesebre. Alguna vez Edith Piaf nos ha dicho: quienes nos amamos en la tierra, nos seguiremos amando en el cielo. Y allí los invito, jóvenes líderes, salir a las calles de nuestros pueblos y abrazarlos con amor y esperanza. Y decíos: amarnos hoy, porque en el cielo, que es eterno, nos seguiremos amando. Así que los invito a salir y a poder liderar proyectos que transformen nuestra humanidad. Muchas gracias. Me he emocionado al final. Bueno, les agradezco. Así que muchas gracias. Me emocionó al final, así que me quedo sin palabras. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Alejandro, por favor. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Adriana. Y sobre todo, muchas gracias a la Academia por esta convocatoria, por esta invitación y por ir tejiendo esa fraternidad entre los latinoamericanos. La Academia está haciendo pues ese eslabón que necesitamos los latinoamericanos para acercarnos más allá de la retórica de la Unión Latinoamericana, que la hemos escuchado muchísimo. Yo creo que este es un proyecto muy concreto para ir aterrizando en la realidad, toda esta fraternidad latinoamericana. Así que gracias a la Academia y gracias a su directorio, a todos ustedes. Yo quiero referirme, abordando la encíclica del Papa,
sobre 3 temas particulares. La economía, ¿qué nos dice sobre de ello hacia la identidad latinoamericana y en los procesos que estamos viviendo en nuestros países? Y esto desde algo que es muy característico del pensamiento del Papa, que es la tensión polar. El Papa constantemente se refiere a que hay que gestionar tensiones y en la medida en que ubiquemos cuáles son los núcleos de verdad que se ubican en cada una de las posiciones, podemos llegar a una síntesis mayor. Y yo creo que la encíclica Fratelli Tutti está plagada de toda esta realidad. Y fíjense, para explicar esto de los pensamientos polares, me quiero referir a una entrevista que le hizo un italiano, el profesor Massimo Borghesi, al Papa hace algunos años. Y fíjense lo que responde el Papa. Dice, nuestras tentaciones pueden tomar muchos aspectos, pero todas se reducen a 3 tentaciones y más fundamentalmente a una, la de establecer una dicotomía y a partir de ahí hacer que optemos por un falso reduccionismo. Todas estas dicotomías dividen lo que Dios ha unido y el espíritu del mal es un espíritu de división y no de unión. ¿Cuántas veces creemos que atrincherarnos en nuestra propia postura implica la manera de acercarnos al otro, de ver cómo convenzo al otro de lo que yo pienso? Y en realidad el Papa nos dice, busca el núcleo de verdad que hay en la posición del otro. Y empieza la encíclica claramente desde esa perspectiva, cuando nos recuerda cómo San Francisco fue al encuentro del sultán con la misma actitud que pedía a sus discípulos, que sin negar su identidad, cuando fueran entre sarracenos y otros infieles, no promuevan disputas ni controversias, sino que estén sometidos a toda humana criatura por Dios. Fíjense cómo ya está planteando desde las primeras palabras de la encíclica esa tensión polar. Hay que conservar la identidad, pero al mismo tiempo no hay que promover disputas. Y eso es muy difícil, sobre todo si nos ubicamos en el contexto de los tiempos de San Francisco, cuando la gente se mataba por sus convicciones religiosas, cuando se hacían esas guerras de religión, ¿no? Entonces, quiero entrar a esos puntos concretos de la economía y de la identidad latinoamericana desde esta óptica de la atención. Fíjense, desde el principio, en el primer capítulo, el Papa hace una denuncia profética, ¿no? Denuncia la injusticia del paradigma económico en el que vivimos hoy y nos invita, porque es el punto de partida para abordar todo esto que sonará muy negativo, pero nos dice el Papa. Cada generación ha de hacer suyas las luchas y los logros de las generaciones pasadas y llevarlas a metas aún más altas. Ese es el camino. El bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre. Han de ser conquistados cada día. Y la economía tiene que ser una de las formas de interacción humana que nos lleven, como dice, desde la justicia y la solidaridad, en lo que significa aquí y ahora alcanzar nuevas cotas de interacción humana. Quiero leer textualmente el punto 12 de la encíclica, porque aquí es donde el Papa hace una denuncia muy concreta del sistema económico. Fíjense, dice, abrirse al mundo es una expresión que hoy ha sido cooptada por la economía y las finanzas. Se refiere exclusivamente a la apertura a los intereses extranjeros o a la libertad de los poderes económicos para invertir sin trabas ni complicaciones en todos los países. Los conflictos locales y el desinterés por el bien común son instrumentalizados por la economía global para imponer un modelo cultural único. Esta cultura unifica al mundo, pero divide a las personas y a las naciones, porque la sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos, pero no más hermanos. Estamos más solos que nunca en este mundo masificado, que hace prevalecer los intereses individuales y debilita la dimensión comunitaria de la existencia. Fíjense cómo el Papa ya empieza a referirse a esta tensión entre el individuo y la comunidad. El avance de este globalismo favorece normalmente la identidad de los más fuertes, que se protegen a sí mismos, pero procura licuar las identidades de las regiones más débiles, pobres, haciéndolas más vulnerables y dependientes. De este modo, la política se vuelve cada vez más frágil frente a los poderes económicos transnacionales que aplican el divide y reinarás. Y para la identidad latinoamericana, son las nuevas formas de colonización cultural. No nos olvidemos que los pueblos que enajenan su tradición y por manía imitativa, violencia impositiva
imperdonable negligencia o apatía, toleran que se les arrebate el alma, pierden con su fisonomía espiritual, su consistencia moral y finalmente su independencia ideológica, económica y política. Hay reglas económicas que resultaron eficaces para el crecimiento, pero no así para el desarrollo humano integral. Aumentó la riqueza, pero con inequidad, y así lo que ocurre es que nacen nuevas pobrezas. Cuando dicen que el mundo moderno redujo la pobreza, lo hacen midiéndola con criterios de otras épocas no comparables con la realidad actual. La pobreza siempre se analiza y se entiende en el contexto de las posibilidades reales de un momento histórico concreto. Y aquí pienso cómo es que nuestra región latinoamericana es la región más desigual del mundo, con datos de la CEPAL, de esa institución que tiene sede en Chile y que dirige una mexicana. Esa institución nos narra cómo es que después de la pandemia, el 37% de la población de nuestros países, fíjense nada más, 250 millones de personas vivirán en pobreza. Nuestros países, México y Chile, son los países más desiguales dentro de Latinoamérica. Así que fíjense nada más cómo el reto que tenemos por delante para llevar estos principios que nos plantea el Papa a la economía. Continúa. En el mundo de hoy persisten numerosas formas de injusticia nutridas por visiones antropológicas reductivas y por un modelo económico basado en las ganancias que no duda en explotar, descartar e incluso matar al hombre. Hoy como ayer, en la raíz de la esclavitud se encuentra una concepción de la persona humana que admite que pueda ser tratada como un objeto. La persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios, queda privada de la libertad, mercantilizada, reducida a ser propiedad de otro, con la fuerza, el engaño o la constricción física o psicológica. Es tratada como un medio y no como un fin. Y fíjense aquí cómo nos vuelve a referir el Papa a la oposición antropológica, ¿no? Que el ser humano es individuo, pero al mismo tiempo es comunidad. Y si la instrumentalizamos en las empresas, pues la tratamos como cosas y no respetamos su dignidad. Fíjense, en México, a las áreas que se encargan de gestionar todo lo que tiene que ver con las personas en las empresas, se les llama normalmente áreas de recursos humanos. Fíjense cómo hasta en el lenguaje es esa expresión de utilización, de cosificación, y entonces la persona es un recurso que viene a hacer algo dentro de la empresa, que es parte de ese engranaje, y nos hemos vuelto hasta cínicos, ¿no? Porque pues es parte de ese recurso y así le nombramos. Dice el Papa, para reforzar esta parte de la oposición antropológica: en este mundo que corre sin un rumbo común, se respira una atmósfera donde la distancia entre la obsesión en el propio bienestar y la felicidad compartida de la humanidad se amplía hasta el punto que da la impresión de que se está produciendo un verdadero cisma entre el individuo y la comunidad humana. Y son realidades que tenemos que abordar y gestionar al mismo tiempo, porque las personas no dejamos de ser individuos y no dejamos de ser parte de una comunidad. El relato que nos propone el Papa, como ya anticipaba Adriana, para gestionar esto es el buen samaritano. Y el Papa le llama a este capítulo un extraño en el camino, ¿no? Dice el Papa: la inclusión o la exclusión de la persona que sufre al costado del camino define todos los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos. Simplemente hay dos tipos de personas: las que se hacen cargo del dolor y las que pasan de largo, las que se inclinan reconociendo al caído o las que se distraen su mirada y aceleran el paso. ¿Y cuántas veces, sobre todo en la economía, somos esas personas que pasan de largo, ¿no? Somos esas personas que, ante la falta de empleo de muchos de nuestros paisanos, pues asumimos que esa es la derivada de la mano invisible del mercado, ¿no? Que otros pueden tener, unos pueden tener trabajo y otros no, y hasta nos ha dado esa coartada moral, ¿no? Pues es que así es esto de la competencia. Ya decía nuestro director al principio, cómo es que hemos idolatrado el mérito, ¿no? De hecho, les recomiendo un libro que salió hace apenas unas semanas de un autor que se llama Michael Sandel, que se llama justamente así: La tiranía del mérito.
subtítulo, ¿qué ha sido del bien común? Y tiene que ver con estas oposiciones a las que se refiere el Papa, porque el mérito alude al individuo, pero el bien común alude a la comunidad. Y es verdad que uno tiene que esforzarse y dar lo mejor de sí, pero es verdad que uno tiene que reconocer que ese mérito tiene que ponerse al servicio de los demás. Continúa el Papa. El derecho a la propiedad privada solo puede ser considerado como un derecho natural secundario y derivado del principio del destino universal de los bienes creados. Y esto tiene consecuencias muy concretas que deben reflejarse en el funcionamiento de la sociedad. El desarrollo no debe orientarse a la acumulación creciente de unos pocos, sino que tiene que asegurar los derechos humanos personales y sociales, económicos, políticos, incluidos los derechos de las naciones y de los pueblos. Pero fíjense, el Papa reivindica también la figura del empresario. Dice, es verdad que la actividad de los empresarios es una noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos. Dios nos promueve, espera que desarrollemos las capacidades que nos dio y llenó el universo de potencialidades. En sus designios, cada hombre está llamado a promover su propio progreso y esto incluye fomentar las capacidades económicas y tecnológicas para hacer crecer los bienes y aumentar la riqueza. El Papa no está peleado con la riqueza. El Papa lo que dice es cómo la ponemos al servicio de todos y de que todos vayamos progresando y no que acumulen unos pocos. Pero en todo caso, estas capacidades de los empresarios, que son un don de Dios, tendrían que orientarse claramente al desarrollo de las demás personas y a la superación de la miseria, especialmente a través de la creación de fuentes de trabajo diversificadas. El Papa continúa con la parte de la política que ya Adriana abordó de manera muy clara. Y para ir terminando, el Papa nos habla del diálogo y la amistad social. Y quiero referirme a ello porque es muy importante para nuestra identidad latinoamericana. Prima la costumbre de descalificar rápidamente al adversario, aplicándole epítetos humillantes, en lugar de enfrentar un diálogo abierto y respetuoso donde se busca alcanzar una síntesis superadora. Otra vez, ¿cómo, sin dejar de reconocer las oposiciones, vamos a esa síntesis superadora? Y creo que en nuestros países latinoamericanos está planteada la tensión y tenemos que reconocer que el diálogo y el encuentro, como dice el Papa, será el mecanismo para buscar esa síntesis. El individualismo indiferente y despiadado en el que hemos caído no es también resultado, se pregunta el Papa, de la pereza para buscar los valores más altos que vayan más allá de las necesidades circunstanciales. Y nos dice al final los caminos de reencuentro. No hay punto final en la construcción de la paz social de un país, sino que es una tarea que no da tregua y que exige el compromiso de todos. Trabajo que nos pide no decaer en el esfuerzo por construir la unidad de la nación, a pesar de los obstáculos, diferencias y distintos enfoques sobre la manera de lograr la convivencia pacífica. Persistir en la lucha para favorecer la cultura del encuentro que exige colocar al centro de toda acción política, social y económica a la persona humana, su altísima dignidad y el respeto por el bien común. Y se los digo con todo respeto, queridos líderes chilenos, parece que el Papa lo hubiera escrito para ustedes, en el proceso que ustedes están viviendo, en el reconocimiento que han hecho de ese camino superior que quieren abordar. El Papa les dice, no se olviden de que es el diálogo y que es esa posibilidad de encuentro con el otro, el mecanismo que deben de encontrar. Pero también dice, cerrando con esa apertura, cuando San Francisco le dice a los que estaban con él que no nieguen su identidad, el Papa nos dice, los cristianos no podemos esconder que si la música del Evangelio deja de vibrar en nuestras entrañas, habremos perdido la alegría que brota de la compasión, la ternura que nace de la confianza, la capacidad de reconciliación que encuentra su fuente en sabernos siempre perdonados y enviados. Si la música del Evangelio deja de sonar en nuestras casas, en nuestras plazas, en nuestros trabajos, en la política, en la economía, habremos apagado la melodía que nos desafiaba a luchar por la dignidad de todo hombre y toda mujer. Y termino con la otra parte del comentario que hace el Papa en la entrevista que le hacía el profesor Borghesi sobre su pensamiento y sobre estas oposiciones que
hay que resolver. Dice el Papa, la oposición abre un camino por recorrer. Hablando de manera más general, tengo que decir que me encantan las oposiciones. Una oposición polar en la que los dos opuestos no son anulados. Ni siquiera sucede que un polo destruya al otro. No hay contradicción ni identidad. La oposición se resuelve en un plano superior. En esa solución, sin embargo, la tensión polar permanece, no se cancela. Los límites deben ser superados, no negándolos. Las oposiciones ayudan. La vida humana está estructurada en forma de oposición. Las tensiones no necesariamente deben resolverse y aprobarse. No son como contradicciones. Ojalá en esta etapa que estamos viviendo nuestros pueblos latinoamericanos y en esta nueva etapa que en Chile ustedes han decidido darse, reconozcan el núcleo de verdad que hay en ambas posiciones y logren una síntesis que además, yo estoy seguro, nos servirá de ejemplo a toda América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Le damos la palabra ahí a don Ricardo. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Alejandro, Adriana, por las presentaciones, muchas gracias a la Academia de Líderes por la invitación y por la consideración para cerrar las escuelas en Chile. Ha sido un año para los que participamos en la Academia, un año intenso, un año de muchas oportunidades, así que feliz de poder concluir con ello. Quiero precisar ideas principales de los dos primeros capítulos, que ya algo han dicho Adriana y Alejandro, sobre, creo yo que es el marco teórico, es el marco teórico en el cual el Papa Francisco quiere partir analizando la realidad y desde ahí va a dar las respuestas a lo largo de la encíclica Fratelli Tutti. También la propuesta teológica, o por así decirlo, la propuesta evangélica, a la cual nos interpela para poner atención y dar la respuesta y lograr esta amistad, esta fraternidad social que tanto anhela y que es central en su preocupación como Papa y, como lo decía Adriana también, que ha sido central en su pensamiento como arzobispo en Buenos Aires y como sacerdote. El primer capítulo del Papa Francisco lo titula Las sombras de un mundo cerrado. Cuando parecía que en el mundo habíamos aprendido, dice el Papa Francisco, después de tantas guerras, sufrimientos y fracasos, había un anhelo por la unidad europea, había un anhelo por la integración latinoamericana, había en otras regiones intentos de pacificación y acercamientos. Parece que hoy estamos viendo nuevamente en los últimos años conflictos anacrónicos que se consideraban superados. Esto, como ya decía Alejandro también, porque se ha entendido abrirse al mundo en un aspecto solamente económico. Nos hemos abierto solamente al mundo y en Chile nosotros bien lo sabemos, estamos abiertos al Pacífico, pero estamos abiertos al Pacífico más económicamente que socialmente, y no pensando en una fraternidad social, sino que solamente en estos tratados e intercambios económicos para nuestro país. Esta cultura de la globalización ha significado que no hemos querido unificar, hemos querido ser todos iguales, pero hemos terminado dividiéndonos como personas y como naciones. Una sociedad globalizada, cada vez más globalizada, dice el Papa, nos hace más cercanos, pero no necesariamente más hermanos. De hecho, estamos más solos que nunca en una sociedad y en un mundo masificado. El avance de este globalismo ha favorecido anormalmente la identidad de los más fuertes, dice el Papa Francisco, que se protegen a sí mismos y por lo tanto han debilitado a los más pobres y vulnerables, que siempre son los que van perdiendo y licuando su propia identidad a nivel de naciones y a nivel también de personas. En este primer capítulo, donde hace este análisis de este mundo encerrado en las sombras, habla también de la preocupación de que los jóvenes pierdan la capacidad de reconocer su historia. Dice que es una forma de los grandes poderes de, al perder la historia, los jóvenes, al perder esta condición de reconocer su historia y aprender de ella, hace que solo miren el futuro que las grandes potencias ofrecen, y una forma, dice, un modo eficaz de licuar la conciencia histórica, el pensamiento crítico, la lucha por la justicia y los caminos de integración, es vaciar de sentido a los jóvenes. Y de ahí surgen entonces, y las ideologías abarcan mucho más espacio, donde dejan que la democracia, la libertad, la justicia y la unidad sean utilizadas para dominar a los más pobres. Otra cosa importante que el Papa Francisco destaca es que no hay un proyecto común, un proyecto a largo plazo por el bien común en el mundo político. La política ya no es un proyecto a largo plazo para el bien común,
sino que solamente hay recetas inmediatas de marketing. Esto ha propuesto entonces una pugna de intereses que nos enfrenta a todos contra todos. Ya no necesitamos, dice el Papa Francisco, construir un nosotros que habite la casa común que nos ha hablado desde su primera encíclica social, Laudato Si. Es previsible, incluso, dice el Papa Francisco, que ante el agotamiento de algunos recursos se vaya creando un escenario favorable para nuevas guerras, disfrazadas detrás de nobles reivindicaciones. Otro tema importante que el Papa Francisco destaca y que ha sido su preocupación desde que asumió aquel 13 de marzo del 2013 es el descarte, la cultura del descarte. Estamos en una cultura del descarte donde no solo se descartan los alimentos, como lo decía Laudato Si, también descartamos lo más sagrado que es la propia humanidad. Descartamos a los ancianos, descartamos a los discapacitados, descartamos a los pobres. A los jóvenes también, porque no tienen experiencia. En nuestro país pasa, en Chile, y creo que puede pasar en todo el mundo, que se necesitan jóvenes recién salidos de la universidad con 10 años de experiencia. No tiene sentido y se descarta porque no hay experiencia. Y a los ancianos también se les descarta porque ya tienen mucha experiencia, ¿no es cierto? Porque ya han hablado mucho, han hecho mucho y ahora les toca a los jóvenes. Entonces ahí hay una incongruencia que también hace un llamado de atención. Y aquí hay una frase que yo creo que a los chilenos nos define la causa de la crisis social que vivimos el pasado octubre del 2019. Aumentó la riqueza, también en muchas partes de Latinoamérica, pero con inequidad. Y así lo que ocurre es que nacen nuevas pobrezas. Los números económicos en nuestro país subían todos los días, pero resulta que se aumentaba la pobreza, se aumentaba la brecha social entre ricos y pobres, y eso provocó el estallido que nosotros conocemos. Derechos humanos que no son necesariamente, dice, universales. Los derechos humanos no han sido iguales para todos. Hay una antropología reductivista y un modelo económico basado en las ganancias, que no duda en explotar, descartar e incluso matar al hombre. Hombre que no es tratado como un fin, sino como un medio. Hay nuevas formas de esclavitud, dice el Papa Francisco, aunque nadie lo reconozca, nadie lo quiera decir, pero hay nuevas formas de esclavitud. Estamos en una sociedad de conflictos y miedos. El Papa Francisco incluso dice una tercera guerra mundial en etapas. Hay una violencia en diferentes regiones y en diferentes contextos de años que está para él, dice, una guerra en diferentes momentos. Esto porque no tenemos un horizonte común que nos congregue y porque se ha dado una cultura de construir muros. Y al construir muros me separo, dice el Papa Francisco, de aquel territorio de los bárbaros, de aquellos que no pertenecen, parece, a mi civilización, no pertenecen incluso a la humanidad que yo quiero formar, y por lo tanto me tengo que defender a toda costa de lo que sea. Eso ha hecho que se dé esta cultura de los muros en los territorios, muros en los corazones. ¿Y qué pasa? Que a mí me gustó mucho cómo explica el Papa Francisco esto de los muros. Nos quedamos encerrados, nos quedamos esclavizados, dice, dentro de nuestros muros, y al tener muros por todos lados, nos quedamos sin posibilidad de ver el horizonte. Y eso probablemente nos provoca, y eso nos hace ser esclavos de la soledad, de los miedos, de las inseguridades, de tantas personas, y ahí hace tierra fértil, dice el Papa Francisco, para las mafias, que se van a presentar como protectoras de los más desprotegidos, pero que finalmente solo quieren intereses criminales. La globalización ha hecho un progreso sin un rumbo común. Hay un deterioro en la ética, hay un debilitamiento de los valores espirituales, hay una sensación general, dice el Papa Francisco, de frustración, de soledad, de desesperación. En el mundo actual, los sentimientos de pertenencia a la misma humanidad se han debilitado, y el sueño de construir la paz y la justicia parece un sueño de otra época. Papa Francisco dice, qué bonito sería que a medida que descubrimos nuevos planetas lejanos, hoy que nuestro país se prepara en 10 días más para un eclipse, volviéramos a descubrir las necesidades del hermano o la hermana que orbita alrededor mío. Parece que nos estamos mirando mucho hacia Marte y no miramos a los que tenemos a nuestro alrededor. El COVID-19, que obviamente hizo cambiar el texto al Papa Francisco en su momento porque estaba preparándolo, dice, y llega el COVID-19, despertó la conciencia de que somos todos parte de una misma barca. Después de que el Papa Francisco dijese esto, muchos reflexionaron y dijeron, bueno, estamos todos en la misma barca, pero habían clase alta, clase baja,
No todos se mueren en el hundimiento de la barca, otros alcanzan a salvarse porque tienen el salvavidas asegurado para ellos. Pero sí, en algún momento hubo una conciencia en la pandemia de que no nos podemos salvar solos, que es necesario salvarnos juntos. Por eso esta tempestad, dice, ha desenmascarado nuestra vulnerabilidad y ha dejado al descubierto lo superficiales que eran nuestras rutinas, nuestras agendas, nuestros proyectos y prioridades. ¿A cuántos de nosotros nos cambió la vida, el modo de trabajo, el modo de todos los proyectos que teníamos? ¿Por qué? Porque pensábamos que eso era seguro, que lo íbamos a hacer. Algunos pensaban que hacernos creer que bastaba la libertad de mercado para que todo estuviera asegurado. También eso se ha demostrado que no. Y finalmente hemos terminado comiendo distracción, encierro, soledad. Nos hemos, dice el Papa Francisco, empachado de conexiones y hemos perdido el sabor de la fraternidad. Hemos buscado un resultado rápido y seguro y nos vemos abrumados por la impaciencia y la ansiedad. Presos de la virtualidad, hemos perdido el gusto y el sabor por la realidad. Ojalá, dice el Papa Francisco, que esto haya valido la pena y que al final no seamos un otros, sino un nosotros. Y que entendamos de una vez por todas que el sálvese quien pueda va a terminar siendo todos contra todos y será peor incluso que la pandemia. El tema de la migración, un tema que al Papa Francisco le preocupa tanto. Algunos quieren hacerlo, evitarlo a toda costa, y se olvidan que hay vidas y familias que se desgarran producto de la guerra, de las persecuciones, o incluso por la posibilidad de buscar mejores oportunidades. Pero una cosa que destaco del texto, el Papa Francisco también dice que así como que hay que resguardar el derecho a llegar a otro lado, también hay que resguardar, reafirmar el derecho a no emigrar. Es decir, dice, a tener las condiciones para permanecer en la propia tierra. En algunos esto ha suscitado alarma y miedo, e incluso, aunque algunos no dirán que no son humanos, la forma de tratarlos como menos valiosos y menos humanos lo da por supuesto. La ilusión de una comunicación, estamos hiperconectados, es una especie de espectáculo nuestra vida, y que puede ser espaciado, vigilado y nos expone a los demás. Pero a la vez estamos encerrados con un riesgo de dependencia, de aislamiento y de progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta. El Papa Francisco nos dice, hace falta gestos físicos, expresiones, el rostro, el silencio, el lenguaje corporal, el acercamiento, incluso la transpiración, disentirnos, eso hace falta en una verdadera comunicación. Esta conexión digital no basta para tender puentes, no alcanza para unir a la humanidad. Y esto ha provocado esta conexión, esta facilidad de la conexión, la agresividad social en los dispositivos móviles, en las redes sociales. Ello ha permitido incluso que las ideologías pierdan todo pudor. Ha favorecido el encuentro entre personas que piensan del mismo modo y ha obstaculizado, dice, el confrontamiento. Yo me uno a un grupo en Facebook, ¿no es cierto? O a un grupo en Twitter y hago grupos con los que yo quiero y a los que no los dejo unirse o los elimino del grupo. Eso, dice, ha invalidado el diálogo, ha invalidado la confrontación, la diferencia de ideas que es tan necesaria y necesaria. La verdadera sabiduría supone el encuentro con la realidad. No podemos estar seleccionando y hemos creado el hábito de separar lo que me gusta de lo que no me gusta en las redes sociales con un simple like. Para el mundo de hoy día es un mundo sordo, es un mundo que ha dejado de valorar el escucha y el silencio. Solamente estamos insertos en un mundo de tecleos, mensajes rápidos y ansiosos, que han hecho perder la estructura básica de una sabia comunicación humana. Esta verdadera sabiduría no se fabrica en búsqueda ansiosas por Internet, dice el Papa. Otro aspecto también es que estamos sometidos a estos países que han sido presentados como modelos económicos, porque realmente tienen un progreso económico grande, pero han sido presentados para los países más pobres como países modelos culturales. Y al presentarlos así, hemos perdido esta posibilidad o no hemos dejado de crecer en un estilo de cultura propio, porque hemos tenido otros modelos y en vez de crear y seguir potenciando el modelo propio de cada nación, de cada país, hemos quedado copiando y pegando estilos de los demás.
Y destrozar la autoestima de alguien o de una nación es una manera fácil de dominarlo, dice el Papa Francisco. Por eso nos llama a la esperanza. Finalmente, luego de este capítulo que parece que uno lo lee y queda así como, chuta, tan mal estamos tan mal, parece que no hay salida. Sí, dice el Papa Francisco, hay una salida y es el llamado a la esperanza. A pesar de todas estas sombras que les acabo de resumir, hay que recordar que Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien. Y esto hace entonces que recordemos, dice el Papa Francisco, a quienes han dado la vida en esta pandemia, que son signos de esperanza de que todavía la humanidad puede salir a flote. Esta esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal y nos llama el Papa Francisco a caminar en la esperanza, a este concepto teológico del Homo Viator. El hombre es un hombre que camina hacia la trascendencia, hacia la esperanza, hacia esta esperanza definitiva en la resurrección con Jesucristo, pero a su vez es la que va a dar sentido a las esperanzas pequeñas, de estas que hablaba el Papa Benedicto XVI en su encíclica Spe Salvi, que también la recomiendo como una encíclica que ilumina estos tiempos que necesitamos tanta esperanza. Pero para no quedarnos con ese sabor tan amargo, ¿no es cierto?, de lo que es el primer capítulo del Papa Francisco, el Papa Francisco nos propone una imagen que, así como nos propuso una imagen en el año de la misericordia con el hijo pródigo, con la parábola del hijo pródigo, ahora creo yo que aquí sale el Bergoglio, profesor de Buenos Aires, que nos propone esta imagen del buen samaritano en el segundo capítulo, y lo llama un extraño en el camino. Y esta parábola que encontramos en Lucas 10, del 25 al 37, nos habla de que al amor no le importa si el hermano herido es de aquí o es de allá, porque el amor rompe las cadenas que nos aíslan y nos separan. Ese abandonado, ese que fue asaltado y quedó abandonado, muchos pasaron por su lado, muchos huyeron y no se detuvieron. Esas personas eran importantes, con funciones importantes en la sociedad, pero no tenían amor por el bien común en su corazón. ¿Qué es lo que le da ese buen samaritano? Le da tiempo. Es lo primero que le da. Antes de ayudarlo, antes de socorrerlo, él tenía sus planes, como nosotros que estamos llenos de planes, llenos de proyectos, pero él se detiene a ayudar al otro y lo primero que le da es su tiempo. ¿Con quién nos identificamos? Nos identificamos, dice el Papa Francisco, con el asaltado, ese pueblo asaltado, ese pueblo que sufre, que duele. Nos identificamos con el buen samaritano, nos identificamos con el que pasa de largo, o nos identificamos con aquel que está herido. Digámoslo, dice, hemos crecido en muchos aspectos, pero seguimos siendo analfabetos en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles en nuestras sociedades desarrolladas. Nos hemos acostumbrado a mirar para el lado y pasar de largo. Esto, dice, son síntomas de una sociedad enferma, pero que busca construirse de espaldas al dolor. Veamos, dice el Papa Francisco, el modelo del buen samaritano. Es un texto que nos va a invitar a resurgir en esta vocación de ciudadanos del propio país y del mundo entero. Ante tanto dolor, ante tanta herida, veamos al buen samaritano. Nos revela una característica esencial nuestra al ser humano. Estamos llamados a la plenitud que solo se logra con amor. Enfrentamos cada día, dice el Papa Francisco, esta opción de pasar de largo o de ser buenos samaritanos. Todos tenemos algo de herido, dice el Papa Francisco, algo de salteador, algo del buen samaritano y los que pasan de largo. Hay dos tipos de personas, dice el Papa Francisco, los que se hacen cargo del dolor y los que pasan de largo. Los que se inclinan reconociendo al caído y las que distraen su mirada y aceleran el paso. Y el Papa Francisco nos interpela con dos preguntas a las cuales dice no hay que tenerle miedo. ¿Nos inclinaremos para tocar y curar las heridas de los otros? ¿O nos inclinaremos para cargarnos al hombre unos a otros, al hombro? En este momento, dice el Papa Francisco, en este 2020, el que no es salteador, o todo el que no pasa de largo, o bien está herido, o se está poniendo sobre sus hombros a algún herido. ¿Quiénes son los salteadores de hoy en nuestra sociedad? Los conocemos, dice, sombras del abandono, de la violencia, acumulación y división. ¿Quiénes son los que pasan de largo? Hay muchas maneras de pasar de largo, que se complementan. Una es ensimismarse dentro de nuestros muros, desentenderse de los demás, ser indiferentes, u otra sería solo mirar hacia afuera.
¿Quiénes son los salteadores del camino? Son aquellos que también tienen cómplices. ¿Y quiénes son los que asaltan? Los cómplices de los que asaltan son los que pasan de largo mirando hacia el lado. Miremos finalmente al hombre herido, dice. A veces nos sentimos como él, malheridos y tirados al costado del camino. Nos sentimos desamparados, y esto es muy de Latinoamérica y muy de Chile, por nuestras instituciones desarmadas y desprovistas que se han dirigido solo al servicio de los intereses de unos pocos, de afuera y de adentro. Nos llama el Papa Francisco finalmente a recomenzar. No tenemos que esperar todo lo que que venga desde el gobierno para lograr esta fraternidad, esta amistad social. Sería infantil, dice, esperar todo de los gobiernos. Tenemos nosotros un espacio de corresponsabilidad para iniciar nuevos procesos e iniciar nuevas transformaciones. Solo falta el deseo gratuito, y en la encíclica también lo vuelvo a mencionar después, volver a la gratuidad, volver a recordar que Dios se nos ha dado gratuitamente, que Dios nos ha dado la vida gratuitamente, y por lo tanto tenemos que ser capaces de darnos a los demás gratuitamente. Pero ojo, el buen samaritano no lo hizo solo, necesitó de alguien más, necesitó de un hospedero para hospedar a ese herido. Y por lo tanto, esta fraternidad social la vamos a lograr todos juntos. Y finalmente, con esto termino. ¿Quién es mi prójimo?, dice el Papa Francisco. Y aquí algo que a mí me llamó mucho la atención, incluso siento que aprendí, siempre se aprende algo nuevo y me quedó marcando muy ocupado. La palabra prójimo, uno estaba acostumbrado a que se la enseñaran, yo lo mismo como profe enseñarla, como aquel próximo, porque así viene la tradición judía, aquel que tengo a mi lado. Pero el Papa Francisco dice que Jesús en esta parábola nos invita a hacernos próximos nosotros a quien está desvalido, a aquel que sufre. Muchas veces esperamos que alguien se nos acerque para ayudarlo. Nosotros tenemos que hacernos cercanos al otro. Dice, ya no digo que tengo prójimos a quien debo ayudar, sino que me siento llamado a volverme yo un prójimo de los otros. Y finalmente, un dato para reflexionar. Aquel herido era un judío y aquel buen samaritano era de Samaria. Para los judíos, dice el Papa Francisco, los de Samaria eran de una región de ritos paganos, a los cuales se les consideraba impuros, detestables y peligrosos. De hecho, al mismo Jesús de Nazaret, cuando se le quiso ofender en Juan 8:48, se le trató de endemoniado samaritano. Eso tan despectivo fue el que se acercó a ayudar al judío herido. Y el Papa nos llama entonces, en esta interpelación del forastero, a recordar las palabras de Jesús. Tienen también una dimensión trascendente. Implican reconocer al mismo Cristo en cada hermano abandonado o excluido. Y también a recordar que Cristo derramó su sangre no por algunos, sino que por todos y por cada uno. Y eso nos recuerda el amor universal de nuestro Padre. Que ese Padre común que tenemos nos hace ser hermanos entre todos, porque somos hijos de un mismo Padre, y de esa manera ser todos fratelli tutti. Muchas gracias.